¿Qué es lo más perturbador que has presenciado en tu trabajo? Soy asistente legal. He visto evidencia bastante fuerte y fotos y videos de autopsias de escenas del crimen, pero una de las cosas que más se me quedó grabada fue en mi primer año trabajando para un abogado de derecho familiar. A mi jefe lo había designado el Estado para representar a una madre joven a la que le estaban quitando a sus hijos. Ella tenía problemas con drogas y funcionaba bastante mal, era completamente incapaz de criarlos, pero tenía 2 niños adorables. Y los amaba. Dios, esa mujer amaba a esos niños. Solo que nunca se acordaba de alimentarlos o de vigilarlos. Los dejaba solos mientras iba a drogarse. Ese tipo de cosas. Pero cuando estaba sobria y estable, quería ser una buena mamá e intentaba serlo hasta que volvía a consumir. Ella no podía entender bien el proceso del tribunal de menores por su cuenta, así que el abogado tuvo que explicárselo varias veces. Durante mucho tiempo intentó recuperar a sus hijos. Fue a rehabilitación solo para recaer. Consiguió un trabajo, de temporada, que por supuesto terminó cuando terminó la temporada turística. Perdió su departamento y después encontró a un tipo que dijo que se casaría con ella para que pudiera recuperar a los niños. Él también era adicto y un delincuente condenado, y, por supuesto, la dejó. Simplemente no lograba organizarse. Retrasamos lo inevitable todo lo que pudimos. El día que firmó los papeles para terminar con sus derechos parentales para que sus hijos pudieran ser adoptados, solo bajó la cabeza sobre la mesa y se puso a llorar con esos sollozos profundos, duros y con flema que alguien suelta cuando ha llegado al fondo absoluto. Yo no pude soportarlo, tuve que salir de la sala. Muy poco profesional, y después me regañaron por eso, pero se me partía el corazón por esa mujer tan pobre. Tuve que salir físicamente de la sala para no extender la mano y abrazarla. Ella solo quería tener a sus bebés con ella y el Estado se los estaba quitando. No dejaba de decir es por ellos, ¿verdad? Es por ellos. Y nosotros le asegurábamos que claro que sí, y que estaba siendo una mamá tan buena al dejarlos ir. Esas lágrimas y esos sollozos, y ver el dolor y la pérdida en los ojos de esa madre, me destroza cada vez que lo recuerdo. La veo por el pueblo, claro, es un pueblo pequeño. No sé si me reconocería, pero siempre bajo la mirada o miro hacia otro lado cuando la veo en una tienda o en algún lugar. Cada vez que lo hago, me acuerdo y siento muchísima pena por ella y por sus bebés. Espero que sean felices. Yo era una cajera aburrida a la que no le permitían dejar su caja. Si un cliente rechazaba el recibo, se suponía que yo debía romperlo y tirarlo, pero yo solía desafiar las reglas arrancando las partes con información personal, doblando el resto en origami y dándoselo al siguiente niño que pasara por mi fila. Porque lograr que los padres te hagan cumplidos es prácticamente una táctica de supervivencia cuando trabajas en ventas minoristas. Una noche, estoy en un turno de cierre y está nevando. Una madre se acerca a mi caja con 2 niñas pequeñas, una de las cuales está pálida y apoyada sin fuerzas contra el mostrador. La otra está llena de energía y portándose mal como solo una niña malcriada puede hacerlo. La madre le está comprando un juguete y apenas lo escaneo, la niña empieza a abrir el empaque a tirones. El juguete se rompe por el trato brusco antes de que la madre siquiera reciba su recibo. La mujer pregunta si podemos reemplazarle el juguete gratis, ahí mismo. Le digo que tendré que llamar a un encargado para averiguarlo, y la niña se pone a gritar por su juguete. La madre consuela a su hija malcriada diciéndole que mañana van a llevar el juguete roto a nuestra competencia y decir que venía así desde el empaque, pero que por ahora simplemente irán a elegir otra cosa. Me pregunta si puedo cuidar a su segunda hija, que no se ve bien y no ha dicho una palabra. Le digo que esa no es nuestra política, y ella se va igual, sin darse cuenta de nada, asegurándome que no tardará. No hay nadie más en mi fila, así que decido dejarlo pasar, y miro más de cerca a la niña seria que me dejaron para cuidar. Se ve tranquila y resignada a que su madre la deje, y también parece estar resfriada. Saco un cisne de papel de debajo del mostrador y se lo ofrezco. Se le iluminan los ojos. Lo gira con cuidado entre las manos y me dice que siempre ha querido aprender a hacer esos. Yo sonrío y le pregunto si quiere que le muestre. Le doy otro pedazo de papel de recibo que ya tenía listo y empiezo a guiarla paso a paso. Vamos apenas a la mitad cuando vuelven su madre y su hermana. Sonrío a la madre y empiezo a explicarle lo que hemos estado haciendo, pero a ella no le interesa y me empuja otro juguete. Mientras lo escaneo y comienzo a cobrar la compra, le sugiero que ayude a su hija a meterse en internet y buscar cómo doblar cisnes de papel, pero ella me interrumpe para decir, de forma despectiva, que su hija no necesita saber eso. Cuando su madre y su hermana se preparan para irse, la niña muestra su primer gesto de resistencia y se agarra del mostrador, empezando a protestar. Pero la madre le agarra el brazo y la jala con tanta fuerza que la niña tropieza, sin que la madre la mire ni le dé un momento para recuperar el equilibrio.
La niña malcriada habla emocionada todo el camino hasta la puerta y la niña enferma voltea a verme con tristeza, con un cisne a medio hacer apretado en la mano. Me pasé el resto de la noche fantaseando con saltar por encima del mostrador, abrazar a la niña enferma, adoptarla y enseñarle a doblar un zoológico entero de origami. No es precisamente perturbador, pero de verdad le salvé la vida a un tipo mientras trabajaba en Blockbuster en la secundaria. Me habían ascendido a encargado, así que era el único ahí un sábado por la mañana, como a las 10. Con resaca, sentado en la oficina de atrás. Escucho que entra alguien y digo algo como bienvenido a Blockbuster con la voz arrastrada o algo así. Unos minutos después escuché un golpe tremendo, como si un hombre muy pesado se hubiera caído sobre el estante de videojuegos, que fue exactamente lo que pasó. Salgo y él claramente está teniendo una convulsión muy fuerte. Me acerco para revisarlo y veo que definitivamente no está respirando, se estaba poniendo morado, y todo eso. Reaccioné con una calma rarísima. Fui al baño, conseguí guantes y usé una caja de videojuego para, más o menos, despejarle la vía aérea, y luego llamé al 911. La semana siguiente volvió y me invitó a su boda, que era la semana siguiente. Fui, me emborraché muchísimo y brindé un montón de veces. Yo tenía 19 años. He recibido muchas amenazas. Trabajo en ventas minoristas, ¿qué se le va a hacer? Ya estoy bastante insensible a eso. Lo peor fue cuando entró un anciano, se veía como de 90 años. Se acerca a mi compañera de trabajo, le lanza su tarjeta de débito y dice 50 libras. Nosotros nos quedamos como ¿qué? Pero él seguía repitiendo con enojo, 50 libras. Le explicamos que no podemos simplemente cobrarle 50 libras de su tarjeta y que necesita un cajero automático. Tenemos uno en la tienda, a aproximadamente 2 metros de donde estaba pasando todo. Le ofrecemos ayudarlo. Empieza a murmurar e insultar, agarra su tarjeta de vuelta y trata débilmente de golpearnos con su bastón. Después de que se fue, nos reímos, pensando que era gracioso que ese viejo gruñón estuviera tan enojado y no entendiera lo que le estábamos diciendo. Reaccionó de más. He visto gente furiosa, pero en sus ojos había odio de verdad. Así que asomo la cabeza por la puerta para ver a dónde fue, y lo único que veo es que se agarra el pecho y se desploma en el suelo a unos 10 metros calle abajo. Se llamó a la ambulancia, y murió. No es tan perturbador como otros de aquí, ya he visto morir gente, no fue eso, sino la idea de que los últimos momentos de ese hombre estuvieron llenos de enojo y odio hacia personas que no conocía. Probablemente ya estaba enfermo mientras nos hablaba, con razón estaba tan débil y tan enojado. Seguramente estaba más enojado por saber lo que se le venía encima que por nosotros. Y nosotros nos reímos después de que se fue. Un hombre literalmente se murió y, en sus momentos finales, estaba lleno de rabia y siendo objeto de burla por las últimas 2 personas que vio. Me sentí muy mal después de eso, y ahora siempre soy muy cuidadoso con cómo trato a la gente. Nunca sabes lo que está pasando detrás de escena. Durante el último año más o menos, he trabajado como conserje, principalmente de noche, en un edificio de departamentos elegante. La mayoría de la gente ahí tiene más dinero del que sabe qué hacer, pero también ofrecen departamentos de vivienda asequible a personas que reciben asistencia pública y cosas así. La mayoría de quienes viven en esos departamentos son increíblemente amables y maravillosos conmigo, porque agradecen vivir en un edificio tan lindo. Una de esas personas era una señora mayor muy dulce llamada Ann. Ann tenía un tumor enorme en el estómago y me decía todos los días durante 3 meses, pronto va a desaparecer. Un par de días antes de que por fin llegara el día de su cirugía, tenía a un amigo quedándose con ella para ayudarla después de la operación. El amigo, a quien llamaré Ben, era un tipo medio sospechoso. Entraba y salía a horas raras y tenía la tendencia a juntarse con el evidente traficante de drogas que vivía en el edificio. Una tarde, me estaba preparando para ir a mi descanso cuando un grupo grande de paramédicos entró corriendo al edificio, diciendo que iban a un departamento cuyo número reconocí como el de Ann. Me preocupé, pero el tipo que me iba a reemplazar durante mi descanso dijo que podía encargarse. Me fui por media hora, volví y las ambulancias seguían ahí. Pasó otra media hora más. Bajaron con Ben en una camilla. Estaba completamente gris. Se lo llevaron al hospital. Me enteré a la tarde siguiente, con muy poca sorpresa, de que había muerto. Ann bajó para informar al gerente y mencionó con total calma que él había tosido rojo por todo su departamento. Esa noche, pasé 1 hora en el departamento de esta mujer con una empresa de restauración de propiedades mientras arrancaban la alfombra en la zona donde su mejor amigo había tenido una sobredosis y perdió la vida. Trabajaba en una pizzería y teníamos un horno doble para pizza, eran 2 hornos de banda transportadora, por lo general usábamos uno a la vez y alternábamos los días.
Me di cuenta de que uno de ellos olía raro cuando lo encendían, así que evitaba usarlo siempre que podía. Poco después, nuestro supervisor nos dijo que no lo usáramos en absoluto porque estaba perdiendo gas al punto de que, si estaba encendido durante una hora, todos en el local tenían que salir porque se sentían mal. Él se lo dijo al dueño y al encargado varias veces, pero yo no escuché que hicieran mucho al respecto. Una mañana llegué y había una nota de mi supervisor en la puerta de mi encargado sobre el horno y decía que esa era la sexta vez que pedía que lo arreglaran. Mi encargado llamó y preguntó si había alguna nota por ahí. Yo le leí esa, y él se rió y me dijo que la tirara porque mi supervisor estaba siendo dramático. Hay más en la historia después de eso, pero me dejó realmente inquieto que se riera y lo desestimara, siendo que había un horno con fuga de gas en un lugar donde se cocina comida. Un empate por lo más horrible que vi mientras trabajaba en una prisión fue el caso de una oficial que fue despedida por tener relaciones íntimas con un interno. La encontraron después de que ella presionó el botón de pánico, y al menos un oficial que acudió dijo que ella estaba llorando y parecía estar tratando de alejarse. Ella le dijo a varias personas que fue sin su consentimiento, que él la tomó por sorpresa y la obligó, pero la administración decidió no creerle porque el interno tenía un historial limpio. A la oficial la veían como una persona problemática porque había acusado a otro oficial de acoso. Después me enteré por su familia de que el interno la había amenazado con presentar cargos en su contra, por el desequilibrio de poder, si ella se negaba a irse en silencio. Perdimos el contacto después de un tiempo, pero el incidente salió en el periódico como guardia femenina despedida por tener relaciones con interno y ella perdió su casa y la custodia de sus hijos porque tuvo problemas para encontrar otro trabajo. Menos de un año después, el mismo interno involucrado le hizo lo mismo a otro oficial y la administración decidió creerle a la mujer. Una vez que eso pasó, otra persona se presentó y dijo que también le había pasado, pero tenía miedo de decirlo por temor a perder su trabajo como la primera oficial. Vi a un hombre perder la vida siendo aplastado. Yo trabajaba en una planta química que estaba en las etapas finales de construcción. Teníamos una fábrica de cemento en el lugar y tenía una mezcladora grande que estaba a unos 6 metros de altura. El cemento se vertía ahí, giraba para mezclarlo y luego se inclinaba para verter el cemento en un camión que estaba estacionado debajo. Una tarde, la mezcladora dejó de girar por alguna razón. Un grupo de trabajadores de mantenimiento subió por el andamio para inspeccionarla. Cuando llegaron, se aseguraron al andamio usando eslingas de seguridad. La mezcladora estaba protegida por una jaula metálica que cubría aproximadamente el 75% de ella. Uno de los trabajadores de mantenimiento agarró una llave metálica de medio metro de largo y caminó hacia el pequeño espacio entre la mezcladora y la jaula. Cuando llegó a la parte de atrás de la mezcladora, se inclinó e hizo algo con la llave, y la mezcladora se salió de su guía de golpe y lo atrapó contra la jaula, aplastándole toda la parte superior del torso. Mientras la mezcladora giraba, lo arrastró fuera de la jaula y fuera del andamio, hasta que su eslinga frenó la caída, dejándolo suspendido a unos 3 metros del suelo. Después de un par de minutos, dejó de sacudirse y se quedó completamente inmóvil. Yo estaba saliendo de un edificio a unos 8 metros de él cuando escuché a la gente empezar a gritar. Esto pasó hace más de una década y todavía me da escalofríos cuando lo pienso. Hay una mirada que a una persona se le queda en los ojos cuando se da cuenta de que su vida se acabó. Uno pensaría que eso no pasa muy seguido arrestando a ladrones de tiendas, pero sí pasa. Mucha de la gente que arresto son delincuentes profesionales. Hicieron de esto una carrera y un estilo de vida. Algunos por elección, otros por necesidad para alimentar a sus familias. Atrapas a un hombre robando en una tienda que ya salió de la cárcel con libertad condicional, con condiciones de no tener alcohol, con el equivalente a unas 5 botellas pequeñas de licor en los bolsillos, probablemente robadas de la licorería que está por ahí, con evidencia sólida en video que lo implica en 3 robos en el mismo lugar en el lapso de 3 meses y además tiene la custodia exclusiva de sus hijos. Apenas ves la mirada en sus ojos. Escuchas el tono suplicante en su voz. He oído a la gente fingir tristeza muchas veces. Reconoces lo real cuando pasa. Ves cómo le cae el golpe cuando le lee sus derechos, y de nuevo cuando llega la policía para hacerse cargo. Supongo que, en resumen, ves a un hombre quebrarse, y eso te deja una marca. Y no es el único que he visto, solo el más reciente. También ves que un hombre que ayer te sacó un cuchillo se va caminando como si nada, libre, y al día siguiente roba en otros lugares. Y sabes que el sistema con el que lidias está tan jodido que te hace no importar ni la policía ni los delincuentes. Es perturbador cuando te das cuenta de que en realidad solo estás ahí por el dinero, porque, bueno, al menos el dinero es real. El dinero no es basura.
Es algo que puedes cuantificar y sostener en la mano. Y eso es más de lo que puedo decir de muchos ideales. Y la gente me pregunta por qué no quiero ser policía. Había una chica de color realmente hermosa con la que trabajaba, y me refiero a hermosa tipo Beyoncé, Tara Banks o Jessica White, y además era inteligente, amable y divertida. Era muy popular entre mucha gente de nuestra oficina, nunca le dijo una sola cosa mala a nadie y tenía una forma de hacer que todos con los que hablaba se sintieran súper importantes, ya sabes, como si fueras la única persona en el mundo a sus ojos. En general, lo tenía todo, lo cual era genial porque trabajaba directamente con clientes. Era increíble en su trabajo y nunca decepcionaba. Soy muy consciente de que nadie es perfecto y de que es casi imposible, pero ella era lo más cercano a eso que se puede ser. Sin embargo, mi jefe la despidió porque sentía que no tenía la apariencia adecuada para representar a su empresa. 2 semanas después contrató a un tipo realmente horrible que no tenía idea de lo que estaba haciendo y constantemente se atribuía el mérito del trabajo de otros. Pero era alto, bastante atractivo y estaba en buena forma. Ella terminó consiguiendo el trabajo de sus sueños en otra empresa y le va increíblemente bien y está feliz. Muchos de nosotros terminamos renunciando después de que mi jefe hiciera todo tipo de otras locuras. Trabajo en un centro de llamadas y había un señor mayor ahí llamado Francis. Todo el mundo lo conocía y era una de las personas más amables y consideradas que he conocido en mi vida. Nunca le pregunté cuántos años tenía, pero yo calcularía que estaba cerca de los 70. Le encantaba trabajar ahí, a diferencia del 99% de la gente, y siempre bromeaba con que si no trabajara, su esposa lo haría hacer cosas que no quería, como ayudarla con el jardín. Tampoco era alguien que tuviera cosas para comprar. Tenía todo su dinero ahorrado y trabajaba ahí solo porque le encantaba hablar con la gente. Compraba mucha comida, como vasos de fideos instantáneos, y los dejaba en la sala de descanso porque sabía que algunas personas ahí no tenían dinero para comprarse su propia comida. Siempre hacía esto, y la empresa le dijo que dejara de hacerlo porque estaban perdiendo dinero en la cocina. Aún así, él seguía llevando comida y se la daba en secreto a los trabajadores que apenas llegaban a fin de mes. Frances siempre era la primera persona en saludarte con una sonrisa y era la última en despedirse al final del día, también con una sonrisa. En fin, yendo al punto, lo despidieron por todas las cosas buenas que hacía por los demás. La empresa dijo que lo despidieron por no cumplir con sus métricas y que ahí despiden a todo el mundo por no lograr ventas. Yo no le di mucha importancia, pero después me enteré de que lo despidieron por las cosas que hacía por bondad. También descubrí que la razón por la que trabajaba era para pagar los gastos médicos de su esposa, porque ella estaba muy enferma. Ya no tenía dinero y él mismo apenas podía salir adelante. No es necesariamente lo más perturbador que he visto en mi trabajo, pero igual me pareció injusto, sobre todo después de que él rogó que le devolvieran el trabajo. Yo lo ayudé y conseguí que mi hermano lo contratara en la ciudad donde vivo y se volvió un amigo cercano de la familia. Fui voluntario como técnico en emergencias médicas, así que no estoy seguro de si cuenta porque no me pagaban. Y, comparado con la mayoría de las historias de emergencias médicas, se queda corto. Pero han pasado más de 10 años y todavía me da vueltas en la cabeza. Recibimos un llamado para ayudar a levantar a alguien. Un hombre mayor se había caído y su esposa no podía volver a levantarlo. No era un escenario inusual en el suburbio donde me tocaba trabajar. En fin, mi compañero y yo llegamos a una casa adosada. Caminamos por la entrada. La esposa nos recibe en la puerta y nos lleva a una situación de acumulación compulsiva. Había montones de basura por todas partes. Yo mido 1.68 metros y me llegaba hasta los hombros. Había pequeños senderos por la casa, un camino hacia el refrigerador y el microondas, un pequeño espacio despejado en la isla de la cocina para dejar cosas, un espacio despejado alrededor del televisor, con acceso al sofá y apenas el espacio suficiente en el sofá para que se sentaran 2 personas. Espacio para subir las escaleras en fila de A1. Arriba olía a orina. El hombre estaba al final de uno de esos senderos, apoyado en su cama. Había suficiente espacio en la cama para que él y su esposa durmieran. Lo ayudamos a acostarse, le tomamos los signos vitales, y todo eso. Tenía mucha artritis, pero por lo demás estaba bien. Su esposa dijo que ella tenía Alzheimer. No tengo idea de cuál de los dos era quien acumulaba y cuál era quien lo permitía. Tal vez los dos eran responsables. Normalmente nos alegraba no tener que trasladar a alguien por un simple caso de ayuda para levantarse, pero esta vez como que esperábamos que este señor no firmara el alta para poder derivarlo a alguien que pudiera ayudar. Pero firmó y nosotros nos fuimos en silencio hacia la noche. La esposa nos dio una barra de chocolate. Nos daba miedo tocarla, aunque se veía bastante nueva.
Avisamos a servicios sociales. Unos días después, otro equipo fue a la misma casa por lo mismo. Por alguna razón, miraron dentro del refrigerador y lo describieron como un experimento científico. También llamaron a servicios sociales. Esto fue un par de meses antes de que yo me graduara y me fuera del pueblo, así que no tengo idea de qué pasó. No sé qué se podía hacer, la verdad, dado que eran adultos, aunque era una casa adosada y esas condiciones de vida sí eran un riesgo de incendio. Pero los montones de basura y los senderos, yo no soy maniático del orden, pero eso estaba más allá de cualquier desorden que pudiera imaginar. Ni siquiera había oído hablar de la acumulación compulsiva cuando vi eso, pero sabía que personas con buena salud mental no crearían esas condiciones ni las tolerarían. Era asqueroso. Trabajo en una oficina. Al parecer teníamos un problema con ratones, pero yo nunca había visto ninguno, así que no pensé que fuera gran cosa. También debo mencionar que no soy un gran activista por los derechos de los animales, pero soy el tipo de persona que agarra arañas y otros insectos y los saca afuera en vez de matarlos. En fin, un día estaba en mi escritorio trabajando y noté algo con el rabillo del ojo. Me volteo y veo un ratón con la mitad inferior del cuerpo pegada a una de esas trampas adhesivas. Ya de entrada me quedé en shock porque sé lo terribles que son esas trampas para los animales y además me preocupó porque no tenía idea de cómo ayudar al pobre. Sé que básicamente ya le habían dado una sentencia de muerte, pero igual no estaba 100% seguro. Hay un señor mayor que ha trabajado en este lugar mucho más tiempo que yo. En cierto modo lo admiro y suelo pedirle consejo, tanto de cosas del trabajo como de fuera. Probablemente es de las personas más amables que conozco. Le señalo el ratón en el piso y le pregunto qué podemos hacer para ayudar, y él solo dice: ¡ay, qué pena! Bueno, esto apesta, y simplemente camina, se acerca y le pisa el ratón. Me quedé helado. Entiendo que en ese punto tal vez era la opción más compasiva, pero fue impactante que viera al ratón y decidiera pisarlo en un lapso de como 10 segundos. También me confundió que lo hiciera en medio de la alfombra de la oficina y no afuera. Pasó demasiado rápido y yo definitivamente no estaba preparado. Lo tiró afuera y luego volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. Sé que esto no le va a molestar a la gente tanto como me molestó a mí, pero igual me parece completamente surreal cuando lo recuerdo.